En este momento, estamos viajando alrededor del centro de la Vía Láctea. No lo sentimos, no lo vemos, pero nos movemos a unos 220 kilómetros por segundo, arrastrados por la órbita del Sol alrededor del núcleo galáctico. Es un desplazamiento constante, silencioso, que tarda aproximadamente 230 millones de años en completar una vuelta. Ese centro no es una estrella brillante. Tampoco es un cúmulo visible a simple vista. Está oculto tras una muralla de polvo interestelar que bloquea la luz óptica. Durante siglos, cuando los astrónomos miraron hacia la constelación de Sagitario, encontraron densidad estelar, pero no el corazón real de la galaxia. La luz visible simplemente no atraviesa esa región con claridad. El polvo absorbe y dispersa la radiación, especialmente en longitudes de onda cortas. Lo que parecía un vacío no era ausencia, sino ocultamiento. El centro galáctico está a unos 26.000 años luz de nosotros. Eso significa que cualquier imagen que obtengamos hoy muestra el estado de ese lugar cuando en la Tierra comenzaban a surgir las primeras formas de arte rupestre. No existe el ahora cuando hablamos de esa distancia. Solo vemos el pasado. Durante gran parte del siglo XX, el núcleo de la galaxia fue una región especulativa. Se intuía que debía existir una concentración masiva en el centro, porque las estrellas del disco galáctico orbitaban algo. Pero ese algo no tenía forma definida, no se distinguía en el espectro visible. No emitía una señal evidente que permitiera identificarlo como una estrella convencional. El cambio llegó cuando la astronomía dejó de depender exclusivamente de la luz visible. La radioastronomía abrió una nueva ventana. Las ondas de radio atraviesan el polvo con mucha más eficacia que la luz óptica. De pronto, regiones que parecían opacas comenzaron a revelar estructuras complejas. El centro de la Vía Láctea dejó de ser una mancha imprecisa y empezó a mostrar actividad. En la década de 1950 y 1960 se detectaron fuentes intensas de radio en dirección al núcleo galáctico. Una de ellas resultó especialmente compacta y energética. Recibió el nombre de Sagitario A. Más tarde, una componente extremadamente pequeña y variable dentro de esa región fue denominada Sagitario A*. El asterisco indicaba algo peculiar. No era una fuente extendida, era puntual, concentrada, difícil de explicar con modelos estelares convencionales. Sin embargo, detectar una fuente de radio no equivale a comprender su naturaleza. Podía tratarse de gas caliente. Podía ser una superposición de objetos. La pregunta fundamental permanecía abierta. ¿Qué tipo de objeto puede concentrar tanta energía en un volumen tan reducido en el centro de una galaxia? Pero medir esas estrellas no era sencillo. El núcleo de la galaxia es una región abarrotada. Las distancias aparentes entre estrellas son mínimas desde nuestra perspectiva. Además, la turbulencia atmosférica de la Tierra distorsiona las imágenes, incluso en infrarrojo. Era necesario combinar telescopios de gran apertura con técnicas avanzadas de corrección óptica. Durante años, equipos en distintos observatorios apuntaron de manera sistemática hacia el mismo punto del cielo. No buscaban un destello espectacular. Buscaban desplazamientos minúsculos, cambios casi imperceptibles en la posición de estrellas individuales. El objetivo era reconstruir órbitas completas. Este enfoque exigía paciencia. Una órbita estelar alrededor del centro galáctico puede tardar años en cerrarse. No bastaba con una temporada de observación. Hacían falta décadas. Mientras tanto,
la imagen conceptual del núcleo galáctico comenzaba a cambiar. Ya no se trataba de una simple región densa. Los datos de radio e infrarrojo mostraban nubes de gas ionizado, campos magnéticos intensos y una concentración estelar notable. Era un entorno dinámico, complejo, energético. Sin embargo, en el centro exacto de ese escenario, parecía haber algo que no brillaba como una estrella ordinaria, algo compacto, algo que actuaba como referencia gravitatoria. La idea de un agujero negro supermasivo empezó a consolidarse como hipótesis plausible. No era una propuesta sensacionalista, era una consecuencia lógica de los datos acumulados en otras galaxias. Muchos núcleos galácticos activos mostraban indicios de albergar objetos extremadamente masivos y compactos. Si eso ocurría en galaxias lejanas, ¿por qué no en la nuestra? La diferencia es que en otras galaxias se observaban chorros relativistas y emisiones intensas. El centro de la Vía Láctea, en cambio, parecía relativamente tranquilo. No mostraba la violencia luminosa de un cuásar. Si había un agujero negro allí, estaba en un estado de baja actividad. Pero la calma no implica ausencia de gravedad. La masa, aunque silenciosa, deja marcas en el movimiento. A finales del siglo XX, la estrategia se volvió clara. Seguir a las estrellas más cercanas al núcleo y medir sus trayectorias con precisión creciente. Si esas estrellas describían órbitas cerradas alrededor de un punto invisible y si las velocidades alcanzaban valores extremos, no habría muchas alternativas físicas posibles. El centro galáctico ya no era solo una región opaca, era un laboratorio gravitatorio, un experimento natural que llevaba miles de millones de años en marcha. Lo que estaba en juego no era únicamente la comprensión del núcleo de la Vía Láctea, era también una prueba directa de la existencia de un agujero negro supermasivo en nuestra propia galaxia. Las estrellas comenzaron a revelar un patrón. No giraban al azar, no se dispersaban. Orbitaban un punto preciso, oscuro y compacto. Para convertir una sospecha en certeza, alguien tuvo que sentarse frente al mismo punto del cielo durante años. No es una imagen romántica, es una tarea repetitiva. Apuntar, medir, corregir, volver a medir. Una y otra vez. A finales del siglo XX, dos grupos se concentraron en el núcleo de la galaxia. Uno trabajaba en el observatorio Keck, en Hawái. El otro con telescopios del Observatorio Europeo Austral, en Chile. Tenían una misión común: seguir el movimiento de las estrellas que viven cerca del centro galáctico. El problema técnico era enorme. Esas estrellas están a 26.000 años luz de distancia. Desde aquí, sus separaciones aparentes son minúsculas. Además, la atmósfera de la Tierra distorsiona las imágenes, hace que las estrellas titilen y se desdibujen. Para ver sus posiciones reales, los astrónomos tuvieron que recurrir a óptica adaptativa, sistemas que deforman un espejo en tiempo real para compensar la turbulencia del aire. Con esa tecnología comenzaron a resolverse estrellas individuales en el entorno inmediato de Sagitario A estrella. No eran estrellas tranquilas. Se movían con rapidez. Cambiaban de posición de un año a otro de manera evidente. Algunas describían trayectorias cerradas alrededor de un punto que no brillaba. Entre todas ellas, una se volvería protagonista. Hoy la conocemos con el nombre de S2. Es una estrella masiva, de tipo B, mucho más caliente y luminosa que el Sol. Pero lo que la hacía especial no era su brillo, sino su órbita.
S2 completa un giro alrededor del centro galáctico en unos 16 años. Ese periodo es sorprendentemente corto para una órbita a esa escala. Significa que la estrella se acerca muchísimo al objeto central. En el punto más próximo, el periastro pasa a una distancia de unas decenas de unidades astronómicas. Es decir, unas pocas veces la distancia entre el Sol y Plutón. A escala galáctica, eso equivale a rozar el abismo. Cuando S2 se acerca a ese punto, su velocidad se dispara. Alcanzan valores de miles de kilómetros por segundo. Es una estrella que, por un breve tramo de su recorrido, se mueve a varios % de la velocidad de la luz. Nada de eso encaja con un centro normal, compuesto por estrellas distribuidas en un volumen amplio. Aquí entra en juego la física de Newton y de Einstein. Si se conoce la forma de una órbita y el periodo de la estrella, se puede calcular la masa total encerrada dentro de esa órbita. Es el mismo principio que usamos para estimar la masa del Sol observando el movimiento de la Tierra. La diferencia es la escala. En el caso de S2, los cálculos indican que dentro de su trayectoria hay una masa equivalente a unos 4 millones de soles, concentrada en un espacio muy pequeño. Esa concentración de masa tiene consecuencias. Si el centro estuviera ocupado por un cúmulo denso de estrellas, ese cúmulo sería inestable. Las estrellas chocarían, se fusionarían, se dispersarían. Un conjunto de objetos compactos, como estrellas de neutrones o agujeros negros pequeños, también sería problemático. Un enjambre así colapsaría o produciría una emisión de radiación detectable. Nada de eso se observa. Los datos empujan hacia una conclusión incómoda, pero simple. Esa masa debe estar concentrada en un objeto único, extremadamente compacto. En otras palabras, un agujero negro supermasivo. La fuerza de esta conclusión no está en una imagen espectacular, sino en la coherencia de las órbitas. Año tras año, los puntos medidos de S2 se fueron sumando en el plano. Primero parecían posiciones aisladas. Después empezaron a formar un arco. Con el tiempo, el arco se cerró y se convirtió en una elipse completa. Toda la trayectoria rodeaba al mismo punto oscuro. Ese punto no se desplazaba con respecto al fondo galáctico. No era una estrella vagando en el núcleo. Era un centro de masa estable, el lugar alrededor del cual todo giraba. Con el avance de la instrumentación, los astrónomos no se quedaron solo con la órbita clásica. Buscaron huellas más sutiles, efectos relativistas. En un campo gravitatorio extremo, la órbita de una estrella no es una elipse perfecta. El punto de máxima aproximación se desplaza lentamente con cada vuelta. Es la precesión del periastro, un fenómeno previsto por la teoría de la relatividad general y comprobado antes en la órbita de Mercurio alrededor del Sol. En el caso de S2, se midió también esa precesión. La órbita no se repetía de forma exacta. Cada ciclo presentaba un pequeño giro adicional. La magnitud de ese giro coincidía con lo que se espera si en el centro hay un agujero negro de unos 4 millones de masas solares. No era solo una cuestión de peso. Era una confirmación directa de la curvatura extrema del espacio-tiempo en esa región. Alrededor de S2 se identificaron otras estrellas con órbitas aún más próximas al objeto central. Algunas parecen completar sus giros en tiempos todavía más cortos. Cada nuevo periodo medido refuerza la misma historia. En el núcleo de la Vía Láctea existe una masa enorme concentrada en un volumen reducido, cuya mejor descripción física es la de un agujero negro supermasivo. Es importante notar el tipo de prueba que se obtuvo.
No se trata de una simple correspondencia visual. No es parece un agujero negro. Es una verificación dinámica. Se toman medidas. Se aplican leyes físicas. Se compara la realidad con los modelos. La opción de un objeto compacto masivo, descrito por las ecuaciones de Einstein, explica los datos de forma consistente y precisa. Las alternativas se vuelven cada vez más artificiales. Mientras las órbitas se iban completando, el centro galáctico empezaba a dejar de ser una abstracción incluso para el público general. La idea de que toda la galaxia, incluida la Tierra, orbita alrededor de un agujero negro se instaló en la cultura popular. Pero detrás de esa frase simple hay un trabajo de décadas, miles de horas de observación y una paciencia que rara vez se muestra en los resúmenes divulgativos. La imagen de S2 trazando su elipse en 16 años alrededor de un punto sin luz es en sí misma una metáfora poderosa. Un agujero negro no brilla, no tiene superficie, no hay suelo incandescente. Lo que emite luz es el material que lo rodea: gas, polvo, restos de estrellas. Todo eso cae hacia el centro, pierde energía, se calienta y empieza a radiar. Si quieres entender al objeto, tienes que observar cómo se ilumina lo que está a punto de desaparecer. En el caso del centro de nuestra galaxia, hay mucho material disponible. Estrellas masivas arrojan viento estelar. Nubes de gas cruzan la región central. El campo gravitatorio del agujero negro captura una pequeña fracción de ese flujo. Ese gas no cae en línea recta. Llega con momento angular. Forma una estructura torpe, irregular, algo que podemos llamar un disco de acreción, aunque no sea un disco fino y ordenado como en los esquemas de libro. Lo sorprendente es que, para la masa que tiene, el agujero negro del centro de la Vía Láctea es muy poco luminoso. Podría brillar millones de veces más si devorara materia al máximo ritmo permitido por la física, el llamado límite de Eddington. En lugar de eso, opera en modo ahorro. La tasa de acreción es extremadamente baja. Gran parte del gas atrapado no se convierte en luz, sino en calor inútil y en movimiento turbulento dentro de un flujo radiactivamente ineficiente. En distintas longitudes de onda, los astrónomos han observado fulguraciones, pequeños estallidos de luz que duran minutos u horas, en infrarrojo, en rayos X, en submilimétrico. La luminosidad aumenta varias veces o incluso centenares de veces respecto al nivel habitual y luego decae. Es como si, de vez en cuando, una porción de gas se reorganizara, se comprimiera, se calentara de golpe y emitiera toda su energía en un destello breve. La escala temporal de estas fulguraciones es una pista. Cuando algo cambia, en cuestión de decenas de minutos, cerca de un agujero negro de 4 millones de masas solares, la región responsable no puede ser muy grande. Los tiempos característicos dependen del tamaño. Si el brillo sube y baja tan rápido, el origen debe estar a pocas decenas de radios gravitatorios del horizonte de sucesos, en la zona donde el espacio-tiempo se curva de forma extrema. Con instrumentos como Gravity, un interferómetro que combina la luz de los 4 telescopios del VLT, se ha podido ir más allá de la simple variación de brillo. Durante algunos de estos destellos, se ha medido el movimiento aparente del punto emisor. Lo que se ve es un punto caliente, un nudo de plasma orbitando muy cerca del agujero negro, a velocidades de alrededor de un 30% de la velocidad de la luz. La posición del punto se desplaza, traza una especie de arco cerrado, mientras el brillo sube y baja. Ese comportamiento encaja bien con la idea de un trozo de gas atrapado en el borde interno del disco de acreción, una pequeña región
donde el campo magnético se intensifica, acelera partículas cargadas y produce emisión sincrotrón en infrarrojo y en rayos X. Son procesos que no vemos directamente, pero que se reflejan en la curva de luz y en la trayectoria aparente del foco brillante. Al mismo tiempo, observatorios como NuSTAR han seguido algunos de estos eventos en rayos X de alta energía. Los resultados muestran que el espectro de los destellos se extiende hasta decenas de kiloelectronvoltios sin un corte claro. Es una señal de procesos extremos, con electrones acelerados a energías muy altas en un campo magnético intenso. Pero incluso allí, en plena violencia microscópica, la energía total liberada en una fulguración es pequeña comparada con lo que el agujero negro podría emitir si estuviera devorando materia de forma continua. En los últimos años, el telescopio espacial James Webb ha añadido otro nivel de detalle. Al observar en infrarrojo con una sensibilidad sin precedentes y durante periodos continuos de muchas horas, ha mostrado un cuadro todavía más inquieto. El entorno inmediato del agujero negro aparece como una zona de brillo que parpadea de manera constante, salpicada por fulguraciones más intensas. No es un fuego estático, es una superficie que hierve. El gas procedente de los vientos estelares entra, se arremolina, se calienta y a veces se ilumina de forma dramática antes de caer o de ser expulsado de nuevo al espacio. Todo esto ocurre en un volumen de espacio pequeño si lo comparas con el sistema solar. El tamaño característico del anillo brillante, la región donde el gas emite más intensamente antes de desaparecer, es de apenas unas decenas de millones de kilómetros. Pocas veces el contraste entre escala física y efecto gravitatorio ha sido tan brutal. Un objeto con un horizonte más pequeño que la órbita de Mercurio, pero cuya influencia organiza el movimiento de cientos de miles de millones de estrellas. Para ver el borde de un agujero negro, no basta con un telescopio grande. Hace falta algo desproporcionado. Un instrumento del tamaño de la Tierra. Esa fue la idea detrás de una red internacional de radiotelescopios que trabajaría como si fueran uno solo. Una colaboración distribuida por montañas, desiertos y volcanes apagados, unida por una pregunta simple. ¿Podemos dibujar la sombra del centro de nuestra galaxia? La técnica se llama interferometría de muy larga base. Consiste en sincronizar varios radiotelescopios separados por miles de kilómetros. Cada uno registra, en discos duros, la señal de radio que llega desde el mismo punto del cielo, con relojes atómicos que marcan el tiempo con precisión extrema. Luego, todos esos datos se llevan a centros de procesamiento y se combinan. El resultado es como si la Tierra entera fuera un único espejo de milímetros de longitud de onda. Antes de mirar hacia nuestra galaxia, la red ya había probado su potencia con otro objetivo. El agujero negro supermasivo de la galaxia M87 es mucho más masivo que el de la Vía Láctea, miles de millones de masas solares. También es más grande. Eso significa que los cambios en su entorno son más lentos. El gas tarda días en completar una órbita cerca del horizonte. Para un experimento que necesita integrar señales durante varias horas seguidas, esa calma relativa es una ventaja decisiva. En nuestra galaxia, la situación es distinta. El objeto central es mucho menos masivo, unos 4 millones de soles. Eso también lo hace más pequeño. El gas que gira en las inmediaciones se mueve en escalas de minutos. Lo que sucede en el borde cambia mientras la red de telescopios va construyendo la imagen. Para un sistema que necesita que la fuente no cambie demasiado durante la observación, Sagitario A* es un objetivo difícil. El centro que queremos ver no se queda quieto. Aún así, en abril de 2017, la red apuntó al corazón de la Vía Láctea. 8 radiotelescopios en 6 lugares distintos observaron la misma región en longitudes de onda milimétricas. Durante varias noches consecutivas,
recogieron petabytes de datos. En cada antena la señal se grabó en discos físicos que luego se enviaron, por avión, a centros de correlación. No había forma de transmitir todo ese volumen por Internet. El análisis no fue cuestión de semanas. Llevó años. El reto no era solo técnico, era también físico. La fuente variaba, el brillo subía y bajaba, la estructura del gas cambiaba mientras la Tierra rotaba y la red llenaba huecos en su espejo virtual. Para obtener una imagen estable, hubo que desarrollar nuevas técnicas de reconstrucción. En lugar de tratar la observación como una fotografía larga, se construyeron modelos que tenían en cuenta la variabilidad. Se generaron miles de imágenes posibles a partir de los datos y se filtraron según su compatibilidad con la física esperada. El 12 de mayo de 2022 se mostró el resultado al público. Lo que apareció en pantalla no era un disco nítido ni un agujero circular perfecto. Era un anillo borroso, irregular, con una región central más oscura. Una estructura compacta, de tamaño angular diminuto, unos 50 microsegundos de arco. Aproximadamente el ángulo que subtendería un donut sobre la superficie de la Luna visto desde la Tierra. O el tamaño de un átomo sostenido a la distancia de un brazo estirado. Detrás de esa imagen hay números más concretos. A la distancia estimada del centro galáctico, ese anillo corresponde a un diámetro físico de unos 51 millones de kilómetros. Algo así como 37 veces el diámetro del Sol. Menos que la distancia entre el Sol y Mercurio en su punto más cercano. En ese volumen, la masa total es la ya conocida por las órbitas de las estrellas, alrededor de 4 millones de masas solares. Un objeto pequeño en tamaño, enorme en peso. La parte brillante del anillo no marca el borde sólido de nada. Es la luz del gas caliente que orbita cerca del horizonte de sucesos, desviada por la curvatura extrema del espacio-tiempo. La región oscura central es lo que llamamos la sombra. No es el agujero negro mismo, sino el contorno aparente, más allá del cual los rayos de luz no vuelven. La forma y el tamaño de esa sombra son predicciones directas de la relatividad general. Coinciden, dentro de los errores de medida, con un agujero negro descrito por las ecuaciones de Einstein. Una comparación inevitable surgió de inmediato. Cuando se superpone la imagen del centro de nuestra galaxia con la de M87, el parecido es llamativo. Dos galaxias distintas, dos masas muy diferentes, dos historias de formación separadas. Sin embargo, cerca del borde, las dos muestran estructuras circulares similares. Ambas rodean sombras de tamaño relativo comparable. Esa semejanza sugiere algo importante. Muy cerca del horizonte, la física se vuelve universal. La forma de la sombra depende sobre todo de la masa y del giro, no de los detalles del entorno. En 2024, la colaboración presentó una versión en luz polarizada de esa misma región. La polarización revela la orientación de los campos magnéticos. En esa imagen, las líneas de polarización dibujan una estructura en espiral alrededor del agujero negro. Es una evidencia directa de campos magnéticos fuertes que guían el gas en su caída, extraen energía del flujo y organizan el movimiento del plasma en la zona más interna. Lo que antes eran solo curvas de luz y modelos numéricos, ahora tiene un mapa visible de fuerzas invisibles. Decir 4 millones de soles suena abstracto. Es una cifra que se desliza sin dejar marca. Para entenderla, hay que pensar en peso, no en número. Un solo sol mantiene atados a su alrededor a todos los planetas del sistema. Esa estrella domina a Júpiter, a Saturno, al cinturón de asteroides, a las nubes de cometas lejanos. Multiplica esa capacidad de dominio por 4 millones
y condénsala en un espacio más pequeño que la órbita de Mercurio. Eso es lo que hay en el centro de la Vía Láctea. El tamaño del horizonte de sucesos de ese objeto es engañoso. Si lo pudiéramos colocar donde está el Sol, el borde del agujero negro quedaría dentro de la órbita de Mercurio. Todo el volumen de espacio donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar cabría en la región interior del sistema solar. No alcanza a la Tierra. No llega a Marte. Es un límite pequeño en dimensiones, pero absoluto en su efecto. Más allá de ese radio, nada regresa. Lo que sí se extiende mucho más allá es su influencia. La masa no se detiene en el horizonte, deforma el espacio-tiempo alrededor. Y esa deformación se siente a miles de años luz. No como una fuerza especial, sino como una curvatura que impone órbitas. Cada estrella del núcleo, cada nube de gas, cada cúmulo denso que gira en torno al centro, responde a esa masa central combinada con el resto de la galaxia. La estructura espiral, los brazos, el disco, todo se organiza sobre un fondo de gravedad donde el agujero negro actúa como referencia. Nuestro propio Sol participa de ese orden. A unos 26.000 años luz del centro, el sistema solar describe una órbita lenta alrededor del núcleo. Un giro completo tarda centenares de millones de años. Durante ese viaje, el Sol atraviesa brazos espirales, pasa cerca de regiones de formación estelar y se aleja de ellas. El agujero negro del centro es demasiado lejano para influir en nuestras estaciones o en la forma de las órbitas de los planetas, pero forma parte de la coreografía que define el movimiento general de la galaxia. Somos un detalle en un baile que se organiza a su alrededor. Hay otra dimensión que complica la intuición: el tiempo. Decimos que Sagitario A** está a 26.000 años luz. Esa distancia, traducida, significa que cualquier fotón que recibimos hoy salió de la región del centro galáctico cuando en la Tierra no existía ninguna ciudad, ningún lenguaje escrito, ninguna agricultura compleja. Nuestros instrumentos captan un estado antiguo del núcleo. Cada destello detectado, cada variación, cada imagen construida es un mensaje retrasado. Eso vale también en sentido inverso. Ahora mismo la Tierra y el Sol emiten luz. Es posible que alguna porción minúscula de esa radiación viaje, cruce el disco de la galaxia y pase cerca del centro. Esa luz llevará información sobre este momento, sobre la composición de nuestra atmósfera, sobre la actividad del Sol, sobre la existencia de un planeta con vida compleja. Llegará al entorno del agujero negro dentro de 26.000 años. Para entonces, todo lo que conocemos habrá cambiado. La especie humana puede haberse transformado, extinguido o dispersado. Las estructuras políticas y culturales habrán desaparecido. Pero la señal seguirá su camino, indiferente a esos detalles. Esa asimetría entre experiencia y señal es una consecuencia directa de la velocidad finita de la luz. Nos obliga a aceptar una idea sencilla y perturbadora. No podemos ver el centro de la galaxia como es ahora. Solo podemos hablar de cómo era cuando la luz partió de allí. Lo mismo vale para cualquier objeto lejano. El universo observable es un archivo de tiempos retrasados. En el caso del agujero negro central, esta diferencia temporal añade una capa extra a la contemplación. Mientras observamos las órbitas de las estrellas cercanas a él, analizamos su brillo, medimos sus fulguraciones, lo hacemos con datos que pertenecen a un momento muy concreto de la historia galáctica. Quizá dentro de 26.000 años, el entorno de Sagitario A* sea otro. Puede haber devorado una nube de gas masiva, puede haber aumentado su actividad, puede estar más apagado todavía. Es imposible saberlo.
Lo que sí parece estable en escalas largas es su propia existencia. Un objeto con esa masa, formado a lo largo de la vida de la galaxia por colapso, fusiones y acreción lenta, no desaparece de un día para otro. Es un rasgo estructural de la Vía Láctea. Un componente tan fundamental como el disco, el halo de materia oscura o los cúmulos globulares. Mientras la galaxia exista, el agujero negro central seguirá siendo su referencia gravitatoria. Si miras un mapa de la Vía Láctea, con sus brazos espirales y su barra central, hay un punto donde convergen las coordenadas. No lo vemos en imágenes porque el polvo lo oculta. No lo sentimos porque nuestra escala de experiencia es demasiado pequeña. Pero todo lo que entendemos de la dinámica galáctica indica que ahí, en el centro geométrico de la barra, descansa este objeto compacto. Es el lugar hacia el que apuntan las órbitas de las estrellas S, las trayectorias de gas caliente, las simulaciones numéricas que intentan reproducir la historia de la galaxia. En los próximos años, nuevas generaciones de instrumentos afinarán aún más esta imagen. Radiotelescopios de mayor sensibilidad, interferómetros en el espacio, observaciones continuas en infrarrojo y en rayos X permitirán seguir con más detalle los destellos y los movimientos del gas en las inmediaciones del horizonte. Cada mejora técnica reducirá un poco el margen de incertidumbre sobre su masa, su giro y la forma exacta de la sombra que proyecta sobre el flujo de luz que lo rodea. Es probable que surjan matices, quizá pequeñas desviaciones que inviten a revisar algún aspecto de la teoría. Pero el cuadro general no cambiará. En el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo.